6 secretarias en un solo mes. Todas se fueron llorando, sangrando, o simplemente desaparecieron en el invierno helado de Chicago. Lorenzo Rossi no dirigía una obra de caridad. Dirigía el sindicato más despiadado de la ciudad, desde un ático con paredes de cristal, en el piso más alto de un edificio que olía a poder. Entonces llegó Chloe. No tenía espalda de acero, ni habilidades letales, ni ningún deseo secreto de morir. Tenía $50 en su cuenta bancaria, un tacón roto, y la terrible costumbre de tirar todo lo que tocaba. Se suponía que iba a durar 1 hora, como máximo. En cambio, puso un imperio entero de rodillas. El piso 40 de la corporación Rossi olía a cloro y a café espresso caro, y a Lorenzo Rossi le gustaba que oliera así. El cloro significaba que el desastre ya había sido limpiado. El espresso, que todos estaban despiertos y alerta. Lorenzo estaba sentado tras un escritorio tallado en un solo bloque de obsidiana, mirando fijo la silla de cuero vacía frente a él. La secretaria anterior, una mujer con un currículum que presumía 10 años en una empresa de las Fortune 500, había durado exactamente 4 días. 4 días, hasta que entró sin avisar y encontró a Mateo, el lugarteniente de Lorenzo, limpiando una pistola Beretta en la sala de descanso. Esa mujer ni siquiera esperó el elevador. Bajó los 40 pisos por las escaleras. Lorenzo se frotó el puente de la nariz. No tenía tiempo para entrevistas. Los muelles estaban colapsados, faltaba un cargamento que venía de Palermo, y los representantes del sindicato de trabajadores se estaban poniendo valientes. El siguiente ya llegó, jefe, dijo Mateo, recostado en el marco de la puerta. Se veía divertido. Y Mateo casi nunca se divertía, a menos que alguien estuviera sangrando. Hazlo pasar. Es una mujer. Y parece que salió arrastrándose de un basurero. Chloe Bennett no había salido de ningún basurero, pero se sentía como si lo hubiera hecho. El tren se había detenido, obligándola a caminar 6 cuadras bajo una tormenta de aguanieve. Su paraguas se había volteado por completo. Su tacón izquierdo se había roto, reduciendo su caminar a una cojera rítmica. Llevaba un saco beige de tienda de segunda mano, una talla más grande de lo necesario, y ya no sentía las manos por el frío. Chloe entró cojeando a la oficina inmensa. Estaba demasiado silenciosa. La alfombra era tan gruesa que se tragaba cualquier sonido. Al fondo de la sala estaba sentado un hombre que parecía tallado de la misma piedra oscura que su escritorio. Cabello negro peinado hacia atrás, ojos como pedernal. Un traje a la medida que probablemente costaba más que la renta de Chloe en todo un año. Siéntate, dijo Lorenzo. Su voz era grave, arrastrada desde el fondo del pecho. No era una petición. Chloe se apresuró hacia adelante. Su tobillo se torció sobre el tacón roto. Se fue hacia el frente, los brazos moviéndose sin control. Su bolso barato de piel sintética golpeó el filo del escritorio de obsidiana y se abrió de golpe. Una lluvia de objetos se derramó sobre la superficie perfecta, una barra de granola aplastada, tampones, un puñado de monedas sueltas, un manual del código fiscal lleno de dobleces en las esquinas, y un bolígrafo de gel rosa brillante que rodó directamente hasta chocar contra las manos entrelazadas de Lorenzo. El silencio se estiró. Fue un silencio pesado, sofocante. Chloe se quedó congelada, con el pecho a centímetros del escritorio. Lentamente se enderezó, la cara ardiendo con un calor que le llegó hasta las orejas. Lo siento muchísimo. El broche está roto. El tacón está roto. Ahora mismo, todo en mi vida está roto, dijo, mientras juntaba a toda prisa sus pertenencias miserables, con los dedos temblando. Lorenzo no se movió. Solo la observaba. No parecía enojado. Parecía completamente indiferente, como un científico observando a un insecto. Déjalo ahí, dijo. Chloe se detuvo, con un tampón y una moneda todavía en la mano. Llegaste tarde, señaló Lorenzo, mirando de reojo un reloj de platino. El tren se detuvo en Belmont. Alguien jaló el freno de emergencia. Corrí el resto del camino. Chloe tragó saliva, la garganta seca por el nerviosismo. Señor Rossi, necesito este trabajo. Escribo 90 palabras por minuto. Domino Excel de principio a fin. No hago preguntas.
La anterior tampoco hacía preguntas, respondió Lorenzo. Solo gritaba. Chloe parpadeó. Usted le gritó. Los ojos de Lorenzo se entrecerraron. Nadie lo interrumpía. Nadie lo cuestionaba. No. Entonces le faltaba carácter, dijo Chloe, guardándose la barra de granola aplastada en el bolsillo. Bajó la mirada hacia unos documentos que habían quedado atrapados bajo sus bolígrafos regados. Esta factura está al revés, dijo entrecerrando los ojos. Y sus números están mal. El silencio regresó, esta vez más frío. Mateo cambió el peso de su cuerpo en el marco de la puerta, la mano deslizándose casualmente hacia el bolsillo de su chaqueta. Discúlpame, dijo Lorenzo, inclinándose hacia adelante. El aire de la sala pareció comprimirse. Chloe golpeó el papel grueso con un dedo pálido y tembloroso. Esta factura, columna 4. El tonelaje bruto aparece como 4.500, pero el multiplicador de la tarifa de envío está calculado sobre 45.000. Alguien agregó un cero de más. Si usted paga esto, está pagando $200.000 de más. Retiró la mano rápidamente, como si el papel le hubiera quemado los dedos. Lorenzo bajó la vista hacia la hoja. Leyó los números. Su mandíbula se tensó, un pequeño músculo latiendo bajo la piel de su mejilla. No era un error de tipeo. Era una prueba, enviada por un proveedor de Miami, para ver si Lorenzo realmente estaba prestando atención. Levantó la vista hacia la mujer con el saco enorme. Estaba aterrada. Prácticamente vibraba de ansiedad. Pero sus ojos eran afilados. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Chloe. Recoge tu basura, Chloe. Tu escritorio está afuera. Empiezas ahora mismo. Sobrevivir en la corporación Rossi era un ejercicio de ceguera estratégica. Para el miércoles, Chloe ya tenía sus reglas. Regla 1, nunca abrir una caja sin remitente. Regla 2, si entraban hombres de traje hablando italiano en voz baja, ir a la sala de descanso y limpiar la cafetera hasta que se fueran. Regla 3, nunca mirar las manchas del piso del elevador de carga. Chloe era torpe. Era un hecho de su existencia que había aceptado hace mucho. Su percepción del espacio era casi inexistente. El lunes había tropezado con una alfombra y derramado una bandeja de agua helada sobre las piernas de Mateo. Esperaba que la despidieran. Esperaba que la golpearan. En cambio, Mateo se había quedado mirándola en total incredulidad, mientras que Lorenzo, desde dentro de su oficina, había dejado escapar una sola carcajada corta y filosa. A Chloe le tomó un minuto entero darse cuenta de que el jefe se había reído. Pero si su cuerpo era torpe, su mente era una trampa de acero. Era jueves por la noche. La oficina ya estaba casi vacía. El cielo detrás de los ventanales del piso al techo tenía el color del hierro golpeado. Chloe estaba sentada en su escritorio, el brillo de sus dos monitores iluminando su rostro cansado. Estaba cruzando manifiestos de bodega contra la nómina. Lorenzo salió de su oficina. Se había quitado la chaqueta y la corbata horas antes. Los dos primeros botones de su camisa estaban desabrochados, dejando ver una cicatriz tenue cerca de la clavícula. Se veía agotado, del tipo de cansancio que se instala en los huesos. Se detuvo junto al escritorio de Chloe. ¿Todavía estás aquí? Chloe dio un salto, golpeándose la rodilla contra la parte inferior del escritorio. Hizo una mueca de dolor, sobándose la pierna. Solo estoy terminando de revisar la bodega del sur, señor Rossi. Vete a casa, Chloe. Los números seguirán ahí mañana. Seguirán ahí, admitió ella, acomodándose los lentes. Pero las irregularidades no serán tan fáciles de esconder mañana. Lorenzo se detuvo en seco. El cansancio casual desapareció, reemplazado al instante por algo depredador. Se acercó más al escritorio. ¿Qué irregularidades? Chloe abrió una hoja de cálculo. Señaló con su bolígrafo de gel rosa brillante. Bodega 4. La nómina muestra 30 hombres en turno durante las últimas 2 semanas, pero la requisición de suministros, guantes, mascarillas, maquinaria pesada, combustible, solo alcanza para 15. Alguien está inflando la nómina y quedándose con la diferencia.
Aproximadamente $12.000 por semana. Lorenzo se quedó mirando la pantalla. Los números no mentían. Sabía exactamente quién manejaba la bodega 4. Un primo por parte de su madre. Un hombre que pensaba que la sangre lo hacía intocable. ¿Cuánto te tomó encontrar esto?, preguntó Lorenzo en voz baja. 20 minutos. Me aburrí. El sistema de archivo que tenían antes de que yo llegara era básicamente un basurero con pestañas. Lorenzo la miró. Chloe se mordía el labio inferior, con la vista fija en la pantalla, completamente ajena al hecho de que acababa de firmar la sentencia de muerte de un hombre. No estaba jugando ningún juego. No tenía ninguna agenda. Simplemente le gustaba el orden en un mundo construido sobre mentiras, sombras y traición. Era un haz de luz aterradoramente puro. Márcalo, dijo Lorenzo. Chloe destapó su bolígrafo y trazó una línea rosa, brillante y ridícula, a lo largo del libro impreso. Se veía absurdo. Parecía la tarea de una adolescente. Listo, dijo, tapando el bolígrafo y dejándolo caer. El bolígrafo rodó fuera del escritorio y fue a parar bajo el zapato de cuero de Lorenzo. ¡Ay, no!, suspiró Chloe, derrotada una vez más por la gravedad. Se agachó a recogerlo. Mientras sus dedos rozaban la alfombra, notó un pequeño aparato negro pegado a la parte inferior del escritorio de Lorenzo, muy cerca del borde. Una lucecita roja parpadeaba en la sombra. Chloe se congeló. ¿Te perdiste ahí abajo?, preguntó Lorenzo. Chloe tragó saliva. No sabía mucho sobre la mafia, pero había visto suficientes películas. Sabía perfectamente lo que era un micrófono espía. Se levantó despacio, todavía sosteniendo el bolígrafo rosa. Miró a Lorenzo directamente a los ojos. Señor Rossi, creo que necesita revisar esta hoja de cálculo muy de cerca, su voz temblaba. Golpeó el bolígrafo con fuerza sobre su escritorio, y con el dedo índice apuntó directo hacia el piso. Los ojos de Lorenzo saltaron hacia su dedo, luego hacia su rostro. Leyó el pánico puro en su mirada. No hizo preguntas. No dudó. Jaló un cuaderno hacia sí y escribió en letras de molde, ¿dónde? Chloe escribió de vuelta, debajo de tu escritorio. En el borde. La expresión de Lorenzo no cambió. Simplemente asintió. Extendió la mano y tomó con suavidad el bolígrafo rosa de los dedos temblorosos de Chloe. Hiciste un buen trabajo hoy, Chloe. Vete a casa. El viernes por la mañana llegó al piso 40 con una tensión que sabía a cobre en el aire. Costas llegó a las 10. Era un proveedor del sindicato griego, una montaña de hombre con anillos de oro y una voz que hacía vibrar los cristales. Trajo a 4 hombres. No vestían traje. Vestían cuero y muecas de desprecio, y olían a colonia barata y cigarro rancio. Chloe estaba en su escritorio, escribiendo furiosamente. Se esforzaba mucho por volverse invisible. Mateo estaba de pie junto a la puerta de la oficina de Lorenzo, la mano apoyada en el cinturón. El lugarteniente le lanzó a los griegos una mirada de puro desprecio antes de abrir las pesadas puertas de madera para dejarlos pasar. Las puertas se cerraron. El silencio fue ensordecedor. Chloe trató de concentrarse en su monitor. De verdad lo intentó, pero su mente seguía volviendo al micrófono que había encontrado la noche anterior. Lorenzo lo había desarmado en silencio, aplastándolo bajo su tacón antes de hacer una llamada que había consistido en solo 3 palabras susurradas. Hoy la oficina se sentía como un barril de pólvora. Pasaron 30 minutos. Entonces empezaron los gritos. Sonaban amortiguados, pero el tono era inconfundible. Costas rugía. La voz de Lorenzo cortaba a través de todo, fría, calmada y completamente letal. Chloe miró el teléfono de su escritorio. Ningún zumbido del intercomunicador, ninguna llamada a seguridad, pero podía escuchar sillas arrastrándose, pisadas pesadas. Bajó la mirada hacia el archivo sobre su escritorio. Era el contrato de embarque revisado para Costas. Lorenzo le había pedido que lo llevara a las 10:30. Eran las 10:31. Le temblaban las manos. Regla número 1 de supervivencia: nunca entrar a una sala donde hay hombres gritando. Pero Lorenzo había pedido el archivo,
y Chloe era una buena secretaria. Tomó el archivo, se puso de pie y se alisó la falda barata. Levantó una bandeja con una cafetera recién hecha y 3 tazas. Una rama de olivo, pensó. Empujó las pesadas puertas con la espalda. La escena adentro se congeló. Costas estaba de pie, sus manos enormes plantadas sobre el escritorio de obsidiana, el rostro morado de furia. Sus 4 guardaespaldas tenían las manos metidas dentro de sus chaquetas. Mateo tenía un arma desenfundada, apuntando directo al pecho de Costas. Lorenzo seguía sentado, perfectamente inmóvil, los ojos oscuros y vacíos. Chloe se quedó parada en la puerta, una bandeja de café en una mano, una carpeta manila en la otra. 10 pares de ojos se clavaron en ella. La tensión era una pared física, lista para colapsar y aplastar a todos en la habitación. Yo. La voz de Chloe se quebró. Se le había cerrado la garganta. Traje el contrato y café. Costas giró su enorme cabeza hacia ella. Mostró los dientes. Fuere, niñita. Chloe dio un paso atrás. Su tacón, el mismo que había pegado con pegamento el lunes por la noche, finalmente cedió por completo. Se cayó. No fue una caída con gracia. Fue un colapso espectacular y catastrófico. La bandeja voló por los aires. La cafetera se hizo pedazos contra la esquina de un sofá de cuero. Café hirviendo explotó sobre la alfombra persa carísima. Las tazas se rompieron con un sonido que parecía disparos. El ruido violento y repentino hizo que uno de los hombres de Costas se sobresaltara y sacara su arma. Mateo no dudó. Le disparó en el hombro. La sala explotó en caos. En segundos, Lorenzo estaba de pie, un revólver apareciendo en su mano como por arte de magia, presionado contra la frente de Costas. Mateo desarmó a un segundo guardia, pateándolo en la rodilla para tirarlo al suelo. Los 2 griegos restantes se quedaron paralizados, mirando el cañón del arma de Lorenzo. Chloe estaba en el suelo, empapada de café tibio, un pedazo de porcelana enredado en su cabello. Sostenía la carpeta manila contra su pecho como si fuera un escudo. El silencio volvió a caer, roto solo por los gemidos del guardia herido. Costas, susurró Lorenzo, su voz resonando en la sala inmensa. Estabas diciendo algo sobre falta de respeto. Costas tragó saliva con dificultad, sus ojos cruzándose ligeramente al mirar el cañón del arma. Lorenzo, seamos razonables. Entraste a mi oficina, alzaste la voz, y ahora. Lorenzo no apartó la mirada de Costas, pero inclinó la cabeza hacia el suelo. Molestaste a mi secretaria. Chloe abrió un ojo lentamente. Deja el contrato, Costas, ordenó Lorenzo. Llévate a tus hombres. Si te veo en Chicago antes de que se derrita la nieve, te enterraré debajo de ella. Costas levantó las manos lentamente. Sus hombres arrastraron al guardia herido y se pusieron de pie. Retrocedieron fuera de la sala, dejando un rastro de gotas de sangre sobre el mármol. Las puertas se cerraron con un clic. Lorenzo bajó el arma. Le puso el seguro y la dejó sobre el escritorio. Volvía a verse agotado. Rodeó el escritorio y bajó la mirada hacia Chloe. Ella seguía tirada de espaldas, mirándolo, los lentes torcidos. ¿Te dispararon?, preguntó, la voz completamente plana. No, chilló ella. Solo estoy bien cafeinada. Lorenzo se agachó, ofreciéndole una mano grande y callosa. Chloe la miró un segundo antes de deslizar su mano pequeña y temblorosa dentro de la suya. La levantó sin esfuerzo. Ella miró la ruina de la alfombra persa. Voy a traer el cloro. Olvida la alfombra, dijo Lorenzo. Tomó la carpeta manila de su mano rígida. La miró, realmente la miró. Tenía el cabello hecho un desastre. Olía a café. Era un desastre andante. Pero había caminado hacia una sala llena de armas para entregar un papel, porque él se lo había pedido. Chloe, dijo Lorenzo con suavidad. Sí, señor Rossi. Tómate el resto del día. Cómprate zapatos nuevos. Ponlo en la tarjeta de la empresa, hizo una pausa. Y el lunes, trata de no romper nada. Chloe asintió frenéticamente, retrocediendo fuera de la sala mientras la puerta se cerraba.
Lorenzo bajó la mirada hacia el archivo que ella había traído. Sobresaliendo de la parte superior del contrato había una nota adhesiva. Escrita con bolígrafo de gel rosa brillante, decía una sola línea. El griego está mintiendo sobre los pesos de envío. Revisa la página 4. Lorenzo despegó la nota, mirando la letra desordenada. Una sonrisa lenta y genuina tocó las comisuras de su boca. Dobló la nota y se la guardó en el bolsillo. Tal vez, solo tal vez, la nueva secretaria duraría un poco más de una semana. El lunes por la mañana llegó con un viento brutal del lago que hacía vibrar los cristales reforzados del edificio Rossi. Chloe bajó del elevador en el piso 40 exactamente a las 7:55. No llevaba tacones. Llevaba puestas unas botas de trabajo negras y pesadas, con punta de acero. Eran prácticas. Tenían suela gruesa de goma y estaban bien amarradas. Las había comprado con la tarjeta de la empresa, tal como le habían indicado. Mateo estaba junto al escritorio de recepción, revisando un teléfono desechable. Levantó la vista, y sus ojos bajaron hasta el calzado de Chloe. Una sonrisa genuina y lenta rompió su expresión habitualmente estoica. «¿Vas a la guerra, Chloe?» «Voy al archivero», respondió ella, desenrollando una bufanda gruesa de lana de su cuello. «Pensé que si voy a seguir tirando bandejas de café, más vale que me proteja los dedos de los pies». Mateo soltó una risa grave y áspera. Era la primera vez que Chloe lo escuchaba hacer un sonido que no fuera una amenaza. «El jefe está adentro. Dejó una pila de archivos en tu escritorio. No derrames nada sobre ellos. Son los libros de verdad». Chloe se congeló a medio quitarse el abrigo. Los libros de verdad. En un negocio legítimo, los libros de verdad eran simplemente los libros. En este edificio, los libros de verdad eran una sentencia de cárcel encuadernada en cuero. Caminó hasta su escritorio. Ahí había 4 libros de contabilidad, negros y gruesos. Nada de copias digitales, nada de respaldos en la nube. Solo tinta y papel. Se sentó, encendió su computadora para correr las hojas de cálculo falsas de apariencia, y abrió el primer libro. Durante las siguientes 8 horas, Chloe vivió dentro de un laberinto de empresas fantasma. Compras de bienes raíces infladas y nóminas de empleados que no existían. Era brillante. También estaba profundamente lleno de fallas. Lorenzo Rossi era un maestro de la estrategia y el miedo, pero sus lavadores de dinero se habían vuelto perezosos. Repetían los mismos patrones una y otra vez. Para las 6 de la tarde, la oficina ya se había vaciado. El sol de invierno había desaparecido hacía horas, dejando a la ciudad bañada en un resplandor anaranjado y artificial. Lorenzo salió de su oficina. Miró las 3 notas adhesivas pegadas a la portada del primer libro. «Explica», dijo, dando golpecitos sobre las notas. «Sus empresas fachada del sector de saneamiento están enrutando dinero a través de una firma en Delaware», dijo Chloe, frotándose los ojos cansados detrás de los lentes. «Funciona con montos pequeños, pero el mes pasado movieron 4 millones a través de ella. El servicio de impuestos usa detección algorítmica para picos repentinos de volumen en empresas inactivas. Si siguen haciendo esto, van a disparar una auditoría automática para marzo». Lorenzo no parpadeó. Absorbió la información al instante. «¿Cómo lo arreglamos?» «Diversifique el enrutamiento. Usted es dueño de 3 lavanderías comerciales y una cadena de talleres mecánicos. Pase el efectivo por negocios físicos de alto volumen. Eso reduce el margen de ganancia porque hay que pagar impuestos sobre el ingreso falso. Pero pagar una tasa del 30% es más barato que pagarle a un abogado para mantenerlo fuera de una prisión federal». Lorenzo se quedó mirándola. Estaba discutiendo casualmente la evasión de impuestos federales mientras pelaba una mandarina en su escritorio. La ilegalidad de la conversación no le importaba en absoluto. Solo le molestaba la ineficiencia de los números. «Escribe la nueva estructura de enrutamiento», ordenó Lorenzo. «Dásela a Mateo mañana. Vete a casa, Chloe». Chloe empacó su bolso nuevo, de lona, con cierre. Bajó al estacionamiento subterráneo. La caverna de concreto estaba helada y olía a gasolina y tierra húmeda. Sus botas resonaban contra el pavimento. Llegó hasta su viejo Honda Civic.
Buscó las llaves a tientas, su aliento formando nubes en el aire frío. Oye, tú eres la nueva. Chloe dio un salto, dejando caer las llaves. Se deslizaron bajo el auto. Se dio la vuelta. Un hombre salió de detrás de una columna de concreto. Tenía el cuello grueso, vestía una chaqueta de cuero que se le tensaba sobre los hombros. No se parecía a Lorenzo ni a Mateo. Se veía desaliñado. Se veía peligroso. Carmine quiere hablar contigo, dijo el hombre, acortando la distancia entre ellos. Carmine era el primo de la bodega 4, el mismo cuya estafa de nómina Chloe había marcado con su bolígrafo de gel rosa. No conozco a ningún Carmine, mintió Chloe, la voz temblando un poco. Retrocedió contra el metal frío de la puerta de su auto. Si lo conoces. Le costaste mucho dinero la semana pasada. ¿Quieres saber por qué una secretarita anda metiendo las narices donde no debe? El hombre sacó una navaja de bolsillo. No la abrió, pero la sostuvo suelta, dejando que el metal captara la luz tenue del fluorescente. Dice que tal vez necesites que te enseñen a mirar hacia otro lado. El corazón de Chloe golpeaba contra sus costillas. Estaba completamente sola. El pánico, filoso y helado, amenazaba con paralizarla. Pero entonces miró los pies del hombre. Estaba parado sobre un charco de aceite de motor congelado y resbaloso. No lo pensó. Actuó desde toda una vida de destrucción accidental. Chloe agarró su pesado bolso de lona por las correas, lo balanceó con todas sus fuerzas, y lo lanzó directo a la cara del hombre. El bolso, cargado con 3 novelas románticas de pasta dura, una botella de agua de metal, y una batería portátil, le golpeó de lleno en la nariz. El hombre gritó de sorpresa y dolor, tambaleándose hacia atrás. Sus zapatos de cuero pisaron el aceite congelado. Resbaló, los brazos girando en el aire, y cayó con fuerza sobre el concreto. La navaja salió disparada hacia la oscuridad. Chloe no esperó. Se dejó caer de rodillas, recuperó sus llaves de debajo del auto, abrió la puerta. Se lanzó adentro y puso el seguro. Encendió el motor con un rugido, metió reversa, y salió sin siquiera revisar los espejos. Mientras aceleraba por la rampa de concreto hacia la salida, su teléfono sonó en el portavasos. Contestó por el altavoz, las manos aferradas al volante con los nudillos blancos. Bueno. Tuviste un problema en el estacionamiento. Era Lorenzo. Su voz sonaba peligrosamente tranquila. Sí, jadeó Chloe, tomando una curva cerrada hacia la calle. Un hombre, chaqueta de cuero, mencionó a Carmine. Tenía una navaja. El silencio en la línea fue absoluto. Después, una sola pregunta aterradora. ¿Estás herida, Chloe? No. Le lancé mi bolso a la cara y se resbaló en un charco de aceite. Me fui manejando. Chloe escuchó una exhalación filosa. Sonaba a alivio, enmascarado de inmediato por una furia fría. Maneja directo a tu departamento, ordenó Lorenzo. No te detengas por gasolina. No te detengas en ningún semáforo en rojo si el cruce está despejado. Mateo va 3 minutos detrás de ti. Va a dormir afuera de tu puerta esta noche. Señor Rossi, eso no es necesario. Maneja, Chloe. La línea se cortó. Chloe manejó, y por primera vez en su vida, las calles oscuras y heladas de Chicago no le parecieron tan aterradoras. A la mañana siguiente, Chloe abrió la puerta de su departamento y encontró a Mateo recostado en la pared del pasillo, un vaso de café en la mano. Se veía como si no hubiera dormido nada, pero su traje estaba impecablemente planchado. Buenos días, dijo Mateo con voz plana. No vamos a la oficina. La llevó hasta una camioneta negra estacionada de forma ilegal en la acera. Lorenzo estaba en el asiento trasero. No la miró mientras ella subía, su atención fija en una tableta sobre su regazo. La división entre el chofer y la parte trasera estaba levantada. ¿A dónde vamos?, preguntó Chloe, aferrando su bolso de repuesto. A mi casa, dijo Lorenzo. Finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban oscuros, marcados por un cansancio más profundo que la simple falta de sueño. Carmine cometió un error anoche. Asumió que eras solo una secretaria.
Asumió que a mí no me importaría. ¿Qué pasó con el hombre del estacionamiento? Preguntó Chloe suavemente. Tuvo un cambio repentino de carrera, respondió Lorenzo. La finalidad en su voz cerró el tema por completo. Pero Carmine es familia. Eliminarlo es complicado. Requiere aprobación de la comisión. Hasta que la tenga, la oficina no es segura para ti. Eres un blanco porque eres útil para mí. Podría renunciar simplemente, ofreció Chloe. Era lo lógico. Era lo seguro. Lorenzo la miró. ¿En serio? ¿Lo harías? Chloe miró por la ventana polarizada hacia el horizonte gris que pasaba. Pensó en los $50 en su cuenta bancaria. Pensó en la emoción eléctrica de resolver los rompecabezas de los libros. Pensó en la extraña y aterradora lealtad bajo la que operaban estos hombres. No, admitió. Necesito el seguro médico. La comisura de la boca de Lorenzo se levantó apenas. La propiedad de los Rossi quedaba a 1 hora de la ciudad, escondida detrás de portones de hierro forjado y acres de pinos cubiertos de nieve. La casa era una fortaleza moderna de vidrio, acero y piedra oscura. Era hermosa, pero se sentía fría, construida para la defensa, no para vivir. Adentro, la seguridad era invisible pero palpable. Hombres de civil montaban guardia en el perímetro, apenas visibles a través de los ventanales. Lorenzo la llevó hasta un comedor enorme. La mesa era de caoba maciza, lo suficientemente larga para 20 personas. Puso una pila de cajas sobre un extremo de la mesa. 5 años de recibos físicos atrasados de los muelles, dijo Lorenzo. Carmine manejaba los muelles antes de manejar las bodegas. Necesito que encuentres cada centavo que robó. Necesito un rastro de papel tan condenatorio que la comisión no tenga más opción que dejarme enterrarlo. Chloe asintió, quitándose el abrigo. Voy a necesitar marcadores y una calculadora con cinta de papel. Durante las siguientes 10 horas, la casa de cristal permaneció en silencio, roto solo por el clic furioso de las teclas de la calculadora y el rasgar del bolígrafo de Chloe. Lorenzo trabajaba frente a ella, atendiendo llamadas en italiano rápido y susurrado, leyendo reportes, y de vez en cuando simplemente observándola trabajar. A las 8 de la noche, una mujer mayor de rostro amable y delantal severo salió de la cocina cargando una bandeja enorme. Puso sobre la mesa 2 platos de tortellini caseros, nadando en un ragú oscuro y espeso, y una botella de vino. Come, Lorenzo, ordenó la mujer en un inglés con acento marcado. Miró a Chloe. Tú también, Piccolina. Pareces que un soplo de viento te va a quebrar. Gracias, Rosa, dijo Lorenzo con suavidad. Chloe apartó los libros a un lado. Le dolía la espalda y tenía los dedos acalambrados. Dio un bocado de la pasta y cerró los ojos. Dios mío, susurró. Era lo mejor que había probado en su vida. Lorenzo sirvió el vino. Deslizó una copa hacia ella. Rosa ha estado con mi familia desde que yo era niño. Es la única persona en el mundo que me dice qué hacer. Chloe tomó un sorbo de vino. Sabía a terciopelo y a humo. El alcohol le calentó el pecho, aflojando el nudo tenso de ansiedad que había cargado desde el estacionamiento. ¿Por qué vive aquí, tan lejos? Preguntó, mirando alrededor de la habitación vacía e inmensa. Es hermoso, pero está aislado. El aislamiento es el precio del trono, dijo Lorenzo. Dejó el tenedor sobre la mesa. Cuando controlas todo, todos quieren controlarte a ti, o quieren acabar contigo. La confianza es una debilidad. El amor es un arma que alguien más puede usar en tu contra. Así que construyes una casa de cristal en el bosque, y vigilas el límite de los árboles. No lo dijo de forma dramática. Lo dijo como quien enuncia un hecho simple de su existencia, de la misma manera casual en que ella había señalado el error en su enrutamiento fiscal. Eso suena agotador, dijo Chloe con honestidad. Lo es, Lorenzo la miró por encima del borde de su copa. Tú no perteneces a este mundo, Chloe. Se te caen las cosas. Tropiezas con tus propios pies. Te asustas. Le lancé un libro a la cara de un pistolero, se defendió ella. Sí, lo hiciste, admitió él, la voz suavizándose. Pero también ves la verdad.
No te importan las armas ni la sangre. Miras un libro de contabilidad y ves las mentiras que la gente trata de esconder. En un mundo lleno de mentirosos profesionales, tú eres completamente transparente. Es algo peligroso de ser. Solo estoy haciendo cuentas, señor Rossi. Llámame Lorenzo, dijo él en voz baja. Chloe lo miró. El jefe mafioso imponente y aterrador había desaparecido. En su lugar solo quedaba un hombre cansado, cenando en una casa vacía. Está bien, Lorenzo, dijo ella. Jaló la calculadora de vuelta hacia sí. Encontré la cuenta extranjera de Carmine. Lleva 3 años sangrándolo poco a poco. Ya tiene su prueba. Lorenzo miró la cinta impresa. Asintió lentamente. Bien. Mañana terminamos con esto. Salieron de la propiedad la tarde siguiente. El cielo tenía color de plomo sucio, amenazando nieve. Mateo manejaba el Bentley. Lorenzo iba atrás con Chloe, el expediente del robo de Carmine entre ellos sobre el asiento de cuero. El plan era simple, una reunión en un restaurante neutral con 2 ancianos de la comisión. Lorenzo presentaría el expediente. Ellos asentirían. Carmine sería eliminado. ¿Estás nerviosa?, preguntó Lorenzo, notando que Chloe apretaba su bolso con los nudillos blancos. Voy en un auto de $500,000 con la evidencia para ejecutar a un hombre, dijo Chloe, la voz tensa. Mi martes normal consiste en organizar clips para papel. Sí, Lorenzo. Estoy profundamente nerviosa. Nada va a pasarte. Estás bajo mi protección. Salieron de la autopista, entrando a las afueras industriales de la ciudad. Las calles estaban resbalosas de hielo negro, las fábricas abandonadas proyectando sombras largas y esqueléticas sobre la calle. Mateo frenó ante un semáforo en rojo en una intersección vacía. No te detengas, espetó Lorenzo, una urgencia repentina en la voz. Sus instintos se activaron. La calle estaba demasiado vacía. Mateo pisó el acelerador y el Bentley avanzó de golpe. No fue suficiente. Desde el callejón a su derecha, un camión de basura salió disparado, acelerando a ciegas. No fue un accidente. El conductor tenía el pedal pegado al piso. Sujétense. Rugió Mateo, girando el volante violentamente hacia la izquierda. El Bentley derrapó sobre el hielo. El camión de basura se estrelló contra el cuarto trasero del auto de lujo. El sonido fue ensordecedor, el chillido desgarrador del metal retorciéndose, el vidrio estallando. La compresión violenta del acero. El Bentley giró sin control, subiéndose a la acera y estrellándose de espaldas contra un muro de ladrillo. Las bolsas de aire se activaron con una nube de polvo blanco. Durante un segundo aterrador y sin aliento, hubo un silencio absoluto. A Chloe le zumbaban los oídos. El mundo daba vueltas. Sentía sabor a cobre en la boca. Parpadeó a través del polvo, tosiendo. Mateo, la voz de Lorenzo salió rasgada. ¿Estoy bien, jefe? Atrapado, pero bien. Mateo forcejeaba contra la columna de dirección aplastada. Metió la mano bajo su chaqueta y sacó su arma. Chloe se giró hacia Lorenzo. Estaba desplomado contra la puerta. La ventana a su lado había desaparecido, hecha añicos por el impacto. Lorenzo, jadeó ella, extendiendo la mano hacia él. Él gimió, presionando la mano contra su costado izquierdo. Sangre, espesa y oscura, ya se filtraba entre sus dedos, empapando su traje carísimo. Un pedazo filoso del marco de la puerta le había atravesado el costado durante el choque. Quédate abajo. Siseó Lorenzo, sosteniendo su propia arma con la mano derecha. Afuera, las puertas del camión de basura se abrieron. Botas pesadas golpearon el pavimento. No estaban esperando a la policía. Carmine no iba a dejar que llegaran a la reunión. Empezaron los disparos. Las balas martillaban contra la carrocería reforzada del Bentley, sonando como golpes de mazo contra un yunque. El vidrio se resquebrajó pero resistió, aunque la ventana rota del lado de Lorenzo quedó completamente expuesta. Nos están flanqueando. Gritó Mateo, devolviendo el fuego a través de una grieta en el parabrisas. 3 tiradores. No puedo mover la pierna.
Lorenzo trató de moverse, levantando el arma hacia la ventana rota, pero una tos violenta sacudió su cuerpo, rociando una nube de sangre sobre el asiento de cuero. Estaba perdiendo sangre rápido. Su rostro se había puesto completamente gris. Chloe estaba paralizada. El ruido era aterrador. Era una fuerza física presionando contra su pecho. Nunca había escuchado un disparo de verdad. No sonaba como en las películas. Sonaba como el fin del mundo. Una sombra se movió afuera de la ventana rota de Lorenzo. Un hombre se acercó, levantando una escopeta, apuntando directamente a la cabeza de Lorenzo. Chloe no lo pensó. No había tiempo para cálculos. No había tiempo para el pánico. Se lanzó a través del asiento trasero, cubriendo a Lorenzo con su propio cuerpo. En el mismo instante, agarró el lomo grueso y pesado del libro de contabilidad física que habían llevado, el registro de los pecados de Carmine, y lo empujó a ciegas por la ventana rota, directo a la cara del tirador. El libro pesado golpeó el cañón de la escopeta justo cuando el hombre apretaba el gatillo. La explosión se desvió hacia arriba, desgarrando el techo del Bentley, bañando el interior de chispas y metal caliente. El retroceso y el impacto del libro pesado desequilibraron al tirador. Trastabilló hacia atrás, resbalando sobre el pavimento congelado. Mateo no desperdició la oportunidad. 2 disparos silenciados sonaron desde el asiento delantero. El tirador cayó, inmóvil. Sirenas aullaron a la distancia, cortando el aire helado. Los hombres de Carmine eran matones, no mártires. Al escucharlas, los tiradores restantes corrieron hacia una camioneta que los esperaba y se alejaron a toda velocidad, las llantas chillando. El silencio regresó, pesado y espeso con el olor a pólvora y sangre. Chloe se apartó de encima de Lorenzo. Temblaba tan violentamente que le castañaban los dientes. Lorenzo la miraba. Sus ojos estaban muy abiertos. En shock. Miró el techo destrozado, luego la sangre acumulándose en el asiento, luego a la mujer que no podía cruzar una habitación sin tropezar. Ella se había lanzado entre él y una escopeta. «Chloe», susurró él, apenas un hilo de voz. Cerró los ojos con fuerza, la cabeza cayendo contra el respaldo. «Estás sangrando». Chloe se tocó la mejilla. Un fragmento de metralla le había rozado la cara. Sus dedos salieron rojos, pero apenas lo sintió. Bajó la mirada hacia el costado de Lorenzo. El flujo de sangre iba en aumento. «Usted está sangrando más», dijo ella, su voz cayendo en un tono plano, hiperfocalizado. El pánico había desaparecido, reemplazado por la necesidad mecánica y pura de resolver un problema. Se arrancó la bufanda. Le desabrochó a Lorenzo la chaqueta destrozada y presionó la lana gruesa directamente contra la herida abierta, en su costado. Lorenzo gritó, un sonido crudo de agonía, la mano disparándose para aferrar la muñeca de Chloe. Su agarre dejaba moretones. «Mantén la presión», gruñó Mateo desde el frente, luchando desesperadamente por liberar su pierna. «La ambulancia llega en 3 minutos». «Aguanta, Chloe». «Ya la tengo», dijo ella. Se trepó sobre la consola central, montándose sobre las piernas de Lorenzo para poner todo el peso de su cuerpo en sus manos, presionando la bufanda profundamente en la herida. Lorenzo la miraba hacia arriba, su visión nublándose, los bordes del mundo oscureciéndose, pero el centro de su enfoque permanecía perfectamente claro. Era Chloe. Sus lentes baratos estaban rotos. Su cabello era un desastre. Su rostro estaba manchado con su propia sangre y con la de él. «Me salvaste la vida con un libro de matemáticas», susurró Lorenzo, una sonrisa incrédula y ensangrentada tocando sus labios pálidos. «Era un libro de contabilidad», lo corrigió Chloe, sus lágrimas finalmente derramándose, mezclándose con la tierra en su cara. «Ahora cállese y no se muera. Me debe un par de botas nuevas». La mano de Lorenzo se deslizó desde su muñeca hasta subir, débilmente, a descansar contra su mejilla ilesa. Su pulgar limpió una lágrima, dejando una mancha roja. «Lo que quieras, Piccolina», murmuró, antes de que sus ojos se pusieran en blanco y se desvaneciera en la oscuridad. Chloe presionó más fuerte, las sirenas gritando afuera, sabiendo que cuando él despertara, nada volvería a ser igual. La clínica privada no olía a cloro,
Pero tenía una esterilidad química que se pegaba al fondo de la garganta de Chloe. Estaba escondida bajo un centro legítimo de cirugía cosmética en el Gold Coast, financiada completamente con efectivo que no existía en ningún libro del gobierno. Chloe estaba sentada en una silla de plástico dura, con la mirada fija en la punta gastada de su bota izquierda. Llevaba 6 horas mirándola. La sangre en sus manos ya se había secado, formando una costra rígida que se desprendía cuando doblaba los dedos. Una enfermera había tratado de llevarla al baño. Chloe solo negó con la cabeza, apretando la mandíbula. No abandonaría el pasillo. No dejaría que la alejaran de la puerta metálica al final del corredor. Mateo salió cojeando por esa puerta alrededor de la medianoche. Su pierna izquierda estaba envuelta en un soporte temporal, y su chaqueta había desaparecido, dejando ver una funda de hombro sobre una camisa blanca manchada de sangre. Se veía vacío por dentro. Caminó hacia Chloe y se dejó caer pesadamente en la silla junto a ella. No dijo nada. Sacó una cajetilla de cigarros aplastada del bolsillo, la miró un largo momento, y volvió a guardarla. El cirujano dice que el borde filoso le pasó a menos de 1 centímetro del riñón, dijo Mateo finalmente, la voz ronca, despojada de su filo habitual. Perdió 4 pintas de sangre. Se le paró el corazón en la mesa durante 20 segundos antes de que lograran reanimarlo. Chloe dejó de mirar su bota. Giró la cabeza lentamente. Las luces fluorescentes zumbaban arriba, una frecuencia baja y enloquecedora. Está vivo. Está respirando. Mateo se volteó a mirarla. Notó la sangre seca en su rostro, el lente agrietado de sus gafas, el estado destrozado y ensangrentado de su saco enorme. El desprecio que normalmente reservaba para los civiles había desaparecido por completo. En su lugar había algo peligrosamente cercano a la reverencia. No corriste. Yo estaba atrapado en el asiento trasero. La puerta a tu lado se había abierto con el impacto. Pudiste haber salido gateando. En vez de eso, lo cubriste a él. Mateo apoyó los codos en las rodillas, mirando el piso de linóleo. He visto hombres hechos, hombres que juraron lealtad con sangre, huir cuando salen las escopetas. Le lancé un libro a un pistolero. Era un libro muy pesado, dijo Chloe en voz baja. La adrenalina hacía tiempo que se había disuelto, dejando atrás un cansancio frío y aplastante. Le dolían los huesos. Sentía las costillas magulladas por el cinturón de seguridad. Eres una mujer aterradora, Chloe. Un doctor salió por la puerta metálica. Llevaba puesto un uniforme verde y una expresión de profundo agotamiento. Asintió hacia Mateo. Está despierto. La anestesia ya casi se le pasó. Está agitado. No deja de jalarse las vías intravenosas. No podemos sedarlo más sin arriesgar que le baje la presión otra vez. Mateo se puso de pie, gimiendo cuando su peso cayó sobre la pierna mala. Miró hacia abajo, a Chloe. Ve tú. A mí no me va a hacer caso. Chloe se puso de pie. Sentía las piernas de plomo. Caminó por el pasillo corto y empujó la pesada puerta. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el pulso rítmico de los monitores de telemetría. Lorenzo yacía en el centro de una cama de hospital estrecha. Su pecho estaba envuelto en vendas blancas y gruesas. La piel de su cara igualaba las sábanas, un gris pálido y espeluznante. Estaba forcejeando con una enfermera con su brazo derecho, tratando de arrancarse un pedazo de cinta del dorso de la mano. Señor Rossi, suplicaba la enfermera, retrocediendo mientras él manoteaba a ciegas. Necesita el suero. Váyase, gruñó Lorenzo. La voz carecía de su autoridad habitual, reducida a un siseo áspero y trabajoso, pero el veneno seguía intacto. La enfermera miró a Chloe, desesperada. Chloe hizo un gesto hacia la puerta. La enfermera prácticamente salió corriendo del cuarto. Chloe caminó hasta el borde de la cama. Los ojos de Lorenzo se dispararon hacia ella. Sus pupilas estaban dilatadas por los analgésicos, 2 pozos negros en la luz tenue. Su respiración se entrecortó, una inhalación filosa y dolorosa que hizo que los monitores se dispararan. Dejó caer el brazo sobre la cama. Toda la pelea se drenó de su cuerpo al instante. Estás cubierta de mi sangre, susurró. Se lava, respondió Chloe.
Se quedó parada junto al barandal de metal, sin saber muy bien qué hacer con las manos. Finalmente se conformó con aferrarse a la barra de acero fría. Lorenzo giró la cabeza hacia ella. La vulnerabilidad pura en su expresión resultaba desconcertante. Este no era el hombre que ordenaba asesinatos. Este no era el jefe que aterraba a hombres adultos con una sola mirada. Este era un hombre que casi había muerto sobre un asiento de cuero, salvado por una chica que ganaba $15 la hora. ¿Lo agarraron a Carmine?, preguntó. La pregunta le costó un esfuerzo físico. Mateo se está encargando de eso, mintió Chloe. No sabía qué estaba haciendo Mateo, pero sabía que Lorenzo necesitaba escuchar que el problema estaba controlado. Lorenzo cerró los ojos. Recuerdo el choque. Recuerdo el frío. Abrió los ojos, clavándola con una mirada que atravesaba los lentes agrietados de Chloe. Y te recuerdo a ti. Te lanzaste sobre mí. Parecía lo lógico. Usted firma mis cheques. Una risa débil y sin aliento escapó de Lorenzo, transformándose de inmediato en una mueca de dolor. Apretó la mandíbula, esperando a que la agonía pasara. Cuando pasó, extendió lentamente su mano derecha sobre las sábanas. Chloe dudó, luego soltó los dedos del barandal y dejó que él tomara su mano. Su piel estaba helada. Su agarre era débil, pero la intención era absoluta. He pasado toda mi vida construyendo muros, murmuró Lorenzo, el pulgar acariciando débilmente la sangre seca en los nudillos de Chloe. Hierro, concreto, dinero, hombres con armas. Pensé que eso era seguridad. Y entonces un camión de basura choca contra mi auto, y lo único que se interpone entre yo y un ataúd es una chica con un bolígrafo rosa. Jaló su mano un poco más cerca. No debiste arriesgar tu vida por mí, Chloe. Para la mayoría de esta ciudad, soy un monstruo. Usted no es un monstruo, dijo Chloe, su voz cayendo en un susurro feroz. Un monstruo no se hubiera reído cuando le tiré café encima a Mateo. Un monstruo no hubiera preguntado si yo estaba bien antes de preguntar por su dinero. Se inclinó, cerrando la distancia entre ellos. Ya no temblaba. Usted maneja un negocio brutal, pero es solo un hombre. Y ahora mismo es un hombre muy roto que necesita dormir. Lorenzo la miró fijamente. El tirón pesado de los narcóticos lo arrastraba hacia abajo, pero él luchaba contra el sueño solo para seguir mirándole el rostro. No te vayas de la clínica, ordenó, su voz desvaneciéndose. No sonaba como un jefe dando una orden. Sonaba como una súplica desesperada. No voy a ninguna parte, Lorenzo, prometió ella. Finalmente cerró los ojos. En segundos, las líneas rígidas de dolor en su rostro se suavizaron. El pitido rítmico del monitor se asentó en un arrullo lento y constante. Chloe se quedó ahí, en la habitación en penumbra, sosteniendo la mano del hombre más peligroso de Chicago, dándose cuenta con una claridad aterradora de que estaba absoluta e irrevocablemente unida a él. Le tomó 3 semanas a Lorenzo volver a ponerse de pie sin depender pesadamente de un bastón. Se obligó a caminar sin ayuda 2 días antes de la reunión. El encuentro no se realizó en ningún restaurante neutral. Lorenzo dictó los términos. Eligió una vieja empacadora de carne abandonada en el lado sur. Era un espacio frío y cavernoso que olía a óxido viejo y amoníaco. Era un lugar diseñado para la matanza, y el simbolismo era completamente intencional. Chloe estaba de pie en las sombras cerca de la pared del fondo, envuelta en un abrigo grueso de lana. La temperatura dentro del edificio rozaba el punto de congelación. Sostenía un maletín con llave. Adentro no había efectivo, sino 72 páginas de estados bancarios, registros de embarque y transferencias en el extranjero, meticulosamente cruzados uno con otro. Los ancianos llegaron en 2 sedanes negros. Eran 3, hombres frágiles envueltos en abrigos pesados, con rostros marcados por décadas de violencia. Se sentaron a una mesa plegable de metal en el centro del piso de concreto. Lorenzo se sentó frente a ellos, con un traje oscuro cortado para esconder el bulto de las vendas alrededor del torso. Mateo estaba de pie detrás de él, apoyado levemente en su pierna buena. 10 minutos después, trajeron a Carmine. No entró caminando por su propio pie. 2 hombres de Lorenzo lo arrastraron a través de las pesadas puertas corredizas y lo dejaron caer sobre el concreto,
Carmine se veía terrible. El rostro amoratado, la ropa desgarrada. Lo habían interceptado tratando de abordar un vuelo privado en el aeropuerto Midway, 3 noches después del choque. Carmine se arrastró hasta ponerse de rodillas, los ojos moviéndose frenéticamente entre Lorenzo y los ancianos. Dominic. Jadeó Carmine, mirando al mayor de los 3 ancianos. Esto es una trampa. Está paranoico. Está consolidando poder, eliminando a su propia sangre para lograrlo. Dominic, un hombre de 80 años con ojos como pedernal astillado, no miró a Carmine. Miró a Lorenzo. Tú convocaste esta reunión, Lorenzo. Reclamas robo y un ataque no autorizado. Son acusaciones graves contra un primo. Yo no hago acusaciones, dijo Lorenzo. Su voz resonó en el almacén vacío, fría y filosa como un cuchillo de carnicero. Yo presento hechos. Lorenzo no movió la cabeza, pero levantó ligeramente la mano izquierda. Desde las sombras, Chloe dio un paso al frente. El golpe pesado de sus botas con punta de acero resonó contra el concreto. Caminó hacia el círculo tenue de luz proyectado por un único foco industrial en el techo. No miró a los ancianos, y se negó rotundamente a mirar a Carmine. Caminó directamente hasta el lado de Lorenzo, puso el maletín sobre la mesa de metal, lo abrió con un clic filoso, y sacó 3 carpetas gruesas. Colocó una frente a cada anciano. ¿Qué es esto?, preguntó Dominic, su voz raspando como hojas secas. ¿Quién es la chica? Ella es la guardiana de mis libros, dijo Lorenzo. Ábranlas. Dominic abrió la carpeta. Los otros 2 hicieron lo mismo. Chloe se mantuvo erguida. Su corazón golpeaba a un ritmo frenético contra sus costillas, pero mantuvo la respiración lenta y constante. Había ensayado esto. Conocía los números. Página 4, habló Chloe hacia el silencio. Su voz sonaba clara, resonando por encima del zumbido de un generador lejano. Verán una corporación fantasma registrada en Panamá. Los números de enrutamiento corresponden a los manifiestos de carga de los muelles del lado oeste, supervisados por Carmine Rossi. Al inflar el tonelaje bruto de los cargamentos entrantes, extrajo un margen excedente del 12% por contenedor. Carmine se burló desde el suelo. Es una secretaria. Le van a creer a una don nadie antes que a su propia sangre. Pasen a la página 22, continuó Chloe, endureciendo la voz. Ignoraba a Carmine por completo. Los fondos desviados fueron transferidos a una cuenta extranjera en las Islas Caimán. La cuenta está a nombre de un intermediario, pero si ven la página 25, encontrarán los pagos de impuestos prediales de una villa en Boca Ratón. La escritura de esa villa está a nombre de la esposa de Carmine. El silencio que siguió fue absoluto. Los ancianos no eran hombres modernos. Apenas entendían de computadoras, pero entendían de bienes raíces, y entendían de codicia. Las matemáticas eran impecables. El rastro de papel, innegable. Chloe había construido una jaula de números tan cerrada que no había espacio para que Carmine respirara. Dominic cerró la carpeta. Colocó sus manos frágiles, manchadas por la edad, sobre el cuero negro. Finalmente bajó la mirada hacia Carmine. El rostro del anciano no mostraba enojo, solo una finalidad burocrática y escalofriante. $3 millones, declaró Dominic. Está mintiendo. Ella lo falsificó. Gritó Carmine, tratando de ponerse de pie. Mateo dio un paso al frente y le dio una patada en el pecho, tumbándolo de vuelta al concreto. El ataque en la calle, dijo Lorenzo, la voz bajando una octava. Fue descuidado. Expuso a la familia ante los federales, y casi me cuesta la vida. El robo lo hubiera podido manejar internamente. La emboscada exige una resolución pública. Dominica asintió lentamente. Miró a Lorenzo. La comisión está de acuerdo. El robo está aprobado. La violencia no autorizada es un insulto para esta mesa. Es tuyo, Lorenzo. Hazlo rápido. Los ancianos se pusieron de pie. No dijeron una palabra más. Caminaron de regreso a sus autos y se marcharon, dejando a Carmine retorciéndose en el suelo. Lorenzo se puso de pie. El movimiento fue rígido,
delatando el dolor que todavía sentía. Metió la mano en su chaqueta y sacó una pistola pesada con silenciador. Lorenzo, suplicó Carmine, sangre goteando de su labio. Por favor. Somos sangre. Tú derramaste nuestra sangre primero, dijo Lorenzo. No le entregó el arma a Mateo. Un jefe se encargaba de la limpieza de su propia casa. Pero antes de levantar el arma, Lorenzo se volteó hacia Chloe. Ve al auto, dijo con suavidad. Chloe lo miró. Miró el arma. No quería presenciar esto. No quería esta violencia dentro de su cabeza, pero entendía que esta era la realidad brutal del hombre que había salvado. Asintió una vez, tomó el maletín vacío, y le dio la espalda. Caminó hacia las pesadas puertas corredizas. Contó sus pasos. 1, 2, 3, 4. En el paso 8, un único disparo silenciado y amortiguado resonó detrás de ella, seguido por el sonido pesado y nauseabundo de un cuerpo sin vida golpeando el piso de concreto. Chloe no se estremeció. Empujó la puerta y salió al aire helado de Chicago. Se quedó de pie junto al Bentley, mirando hacia el cielo gris, y tomó una respiración larga y profunda. Los libros estaban balanceados. El registro, cerrado. La primavera llegó tarde a Chicago, arrastrando los pies entre semanas de aguanieve y vientos amargos. Para mayo, el hielo ya se había derretido del lago Michigan, y los ventanales del piso 40 ofrecían una vista de una ciudad que volvía a la vida. La corporación Rossi funcionaba mejor que en toda una década. El miedo ya no era el único motor, lo había reemplazado una eficiencia absoluta y aterradora. Chloe estaba sentada detrás de un nuevo escritorio. Ya no estaba afuera de la oficina de Lorenzo. Ahora estaba dentro, frente a su enorme losa de obsidiana. Ya no usaba sacos de tienda de segunda mano. Vestía pantalones de lana a la medida y blusas de seda, aunque conservaba tercamente sus botas con punta de acero. Se habían convertido en una cuestión de principios. Era viernes por la tarde. La oficina estaba vacía. Las luces de la ciudad empezaban a titilar contra el crepúsculo. Chloe miraba fijamente la pantalla de su laptop, frotándose las sienes. Estás entrecerrando los ojos, observó Lorenzo desde su lado de la habitación. Revisaba un contrato, un vaso de bourbon ámbar descansando cerca de su codo. Se movía sin ninguna dificultad ahora. Las cicatrices físicas escondidas bajo algodón caro, aunque el cambio psicológico permanecía. Estaba más callado, más deliberado. La nueva empresa fachada en Nevada está demasiado limpia, dijo Chloe, girando su laptop levemente hacia él. Se ve artificial. Necesitamos introducir un margen de error, una presentación tardía, una multa menor. Los negocios legítimos cometen errores. Los libros perfectos parecen lavado de dinero. Lorenzo dejó su pluma sobre la mesa. Se recostó en su silla de cuero, observándola. No miró la pantalla. La miró a ella, a la mujer detrás de la pantalla. Introduce un cargo por retraso, dijo. Que se vea negligente. Hecho, respondió ella, sus dedos volando sobre el teclado. Presionó Enter y cerró la laptop. Suspiró, estirando los brazos sobre la cabeza. Con eso termina la conciliación del primer trimestre. Todo está limpio. Todo está aislado. Lorenzo se puso de pie. Rodeó su escritorio, saltándose la silla que normalmente ocupaba, y se recargó con la cadera en el borde del escritorio de Chloe. Tomó el bolígrafo de gel rosa brillante que ella seguía insistiendo en usar y lo giró lentamente entre sus dedos. Mateo va a tomar el control de las operaciones físicas en los muelles, dijo Lorenzo en voz baja. Yo me voy a retirar de las disputas a nivel de calle. La comisión aprobó la reestructuración. Chloe alzó la vista hacia él. ¿Por qué? Porque estar en la calle me pone un blanco en la espalda. Lorenzo bajó la mirada hacia ella. Sus ojos oscuros estaban intensos, despojando la distancia que normalmente mantenían durante las horas de trabajo. Y un blanco en mi espalda significa un blanco para cualquiera que esté parado cerca de mí. La respiración de Chloe se atoró levemente en su garganta. Entendió lo que él estaba diciendo sin que él tuviera que decirlo. La reestructuración no era por negocios. Era por ella.
Le lancé un libro a un hombre con una escopeta, le recordó ella suavemente. Un intento de desviar el tema. Puedo con un blanco. Sé que puedes, murmuró Lorenzo. Dejó caer el bolígrafo rosa sobre el escritorio. Extendió la mano, sus dedos grandes y llenos de cicatrices enmarcando con suavidad el rostro de ella. Sus pulgares rozaron la piel delicada bajo sus pómulos. Pero no deberías tener que hacerlo. El aire de la habitación de pronto se sintió increíblemente delgado. El jefe imponente e intimidante del sindicato de Chicago estaba de pie frente a ella, rindiéndose por completo. Cuando saltaste sobre ese asiento del auto, dijo Lorenzo, su voz cayendo a un registro grave y áspero, no solo me salvaste la vida, Chloe. Me arruinaste para cualquier otra cosa. Veo este imperio. Veo el dinero, y no significan absolutamente nada si tú no estás sentada frente a mí. Chloe tragó saliva con fuerza. El cinismo que había cargado durante años. La armadura que usaba para sobrevivir en un mundo que normalmente aplastaba a personas como ella, se resquebrajó por la mitad. Soy torpe, susurró, sus manos subiendo para aferrar las muñecas de él. Rompo cosas. Contesto cuando no debería. Soy un pésimo activo para la mafia. Una sonrisa lenta y devastadora se extendió por el rostro de Lorenzo. Le llegó hasta los ojos, calentando el pedernal oscuro hasta convertirlo en algo completamente humano. Eres exactamente lo que necesito, dijo. Se inclinó, y el beso no fue una colisión repentina y caótica. Fue deliberado. Fue profundo, firme, e intensamente posesivo. Chloe cerró los ojos, la última de sus defensas desmoronándose mientras las manos de Lorenzo se deslizaban desde sus mejillas hasta enredarse en su cabello, levantándola de la silla. Ella lo encontró a medio camino, sus manos aferrando las solapas del traje a medida de Lorenzo, anclándose a él. En un mundo construido sobre sangre, engaño y lealtades cambiantes, esto era lo único que se sentía completamente, innegablemente real. Finalmente se separaron, ambos respirando un poco más agitados. Lorenzo apoyó la frente contra la de ella, los ojos cerrados. Ya no más secretos en los libros, susurró contra sus labios. Ya no más emboscadas de madrugada, contó ella, su corazón golpeando un ritmo frenético contra el pecho de él. Lorenzo soltó una risa, un sonido bajo y cálido. Le besó la frente y dio un paso atrás, ofreciéndole la mano. Vamos, dijo, jalándola con suavidad hacia la puerta. Rosa hizo tortellini, y me debes una alfombra nueva para la sala de descanso. Chloe se rió, un sonido brillante y claro que resonó en la oficina inmensa. Tomó su bolso pesado de lona, deslizó su mano en la de él, y caminaron juntos hacia el elevador. Tropezó levemente con el umbral, su bota atorándose en el riel metálico. Lorenzo la sostuvo sin esfuerzo, sin siquiera romper el paso. Ni siquiera bajó la mirada. Solo apretó más su mano y la guió hacia el elevador. Las pesadas puertas de acero se cerraron sobre la ciudad allá abajo, encerrándolos por completo en un mundo que habían construido para ellos mismos. Y así termina la historia intensa y llena de peligro de Chloe y Lorenzo. Un recordatorio de que a veces el arma más peligrosa dentro de un imperio criminal no es una pistola. Es una mente brillante con un bolígrafo de gel rosa. Si esta versión realista del romance de mafia te mantuvo enganchado hasta la última página, no olvides darle like a este vídeo y compartirlo con alguien que ame a una protagonista capaz, ingeniosa y subestimada. Suscríbete al canal y déjanos un comentario abajo. ¿Cuál fue tu momento favorito de Chloe superando en astucia a todo el sindicato? Nos vemos en la próxima historia.